En Pamplona y comarca hay propietarios que creen que están preparados para vender y en realidad todavía no están preparados ni para tomar la decisión. Y eso luego se nota en todo, en el precio, en el tiempo que se tarda en vender, en las dudas, en los bloqueos y en ventas que podrían salir bien, pero se tuercen antes de empezar. Así que si estás pensando en vender tu vivienda en Pamplona, Berriozar, Artica, Barañáin, Burlada o la comarca, para cambiarte a otra zona, quédate hasta el final porque este vídeo te puede ahorrar muchos errores. Y en la descripción te voy a dejar mi guía gratuita de 7 pasos para propietarios que quieren vender su vivienda, mi WhatsApp y mi tarjeta electrónica por si quieres que revisemos tu caso con calma. Hola, soy Arantxa Gómez, agente inmobiliaria en Navarra y hoy quiero hablarte de algo que aquí pasa muchísimo. Porque en nuestra zona lo más habitual no es vender una segunda residencia, aquí lo normal muchas veces es otra cosa. Vender tu vivienda habitual porque tu vida ha cambiado y quieres irte a otra zona que encaje mejor contigo. A veces porque necesitas ascensor, a veces porque quieres una vivienda más cómoda. Y te digo una cosa, vender bien no empieza cuando llamas al fotógrafo, vender bien empieza mucho antes, empieza cuando te haces las preguntas correctas. Hoy te quiero compartir 5 preguntas que para mí deberías hacerte antes de poner tu vivienda a la venta si lo que quieres no es solo vender, sino vender bien y tomar una buena decisión para tu siguiente etapa. Porque una cosa es quiero cambiar de casa y otra muy distinta es tener claro por qué, para qué, cómo, cuándo y qué vas a hacer después. ¡Vamos al lío! La primera pregunta parece obvia, pero no lo es. ¿Por qué quieres vender de verdad? Y aquí no vale responder rápido con un porque quiero algo mejor. No, hay que rascar un poquito más. ¿Quieres vender porque la casa ya no te encaja? ¿Porque estás en un cuarto sin ascensor y ahora sí que te pesa? ¿Porque te has dado cuenta de que esa zona ya no te hace la vida fácil? ¿Porque tienes una vivienda que te funcionó durante 10 años pero ya no te funciona hoy? Te digo una cosa. Cuando una persona no tiene claro el motivo real por el que vende, le cuesta mucho más sostener la decisión cuando llegan las dudas. Y las dudas llegan. Llegan cuando toca preparar la casa, llegan cuando entra una oferta que no era la que te habías imaginado. Si tú tienes claro el motivo de verdad, todo eso lo gestionas mucho mejor. Porque ya no estás vendiendo a ver qué pasa, estás vendiendo con un sentido. Y aquí pasa mucho una cosa. Propietarios que creen que quieren vender la casa y en realidad quieren vender por la vida que esa casa ya no les permite. Igual estás en una vivienda antigua en una zona de toda la vida, pero cada vez te pesa más no tener garaje, no tener ascensor o no tener balcón, no tener una distribución cómoda o no tener esa sensación de facilidad en el día a día. Cuando entiendes el motivo profundo, también entiendes mejor cuál tiene que ser tu estrategia. No es lo mismo vender porque te urge muchísimo que vender porque quieres hacerlo bien para pasar a la siguiente etapa sin estar apretada. Y una cosa te digo, cuanto más claro tengas el porqué, menos improvisas y menos te dejas arrastrar por la nostalgia o por la presión. La segunda pregunta para mí es de las más importantes. ¿Qué vida quieres tener después? Porque mucha gente busca vivienda nueva sin haber definido primero su nueva vida. Y luego se equivoca, porque cambia de casa pero no mejora realmente su día a día. Piensa en esto. ¿Quieres seguir teniendo todo a mano? ¿Te compensa depender más del coche? ¿O quieres bajar y tener comercio del día a día? Villavesa, farmacia. No es lo mismo una rutina en Iturrama que una rutina en Lezcairu. No es lo mismo una rutina en Berriozar que en Artica. No es lo mismo vivir en una zona donde haces mucha vida andando que en otra donde necesitas el coche para hacer las compras. Y aquí la clave no es decir qué zona es mejor, la clave es preguntarte cuál es mejor para ti. Porque yo veo muchas personas comparando viviendas por metros, por baños, por si tiene terraza y no están comparando lo más importante, la rutina que van a tener ahí. Y eso luego pesa muchísimo. Te pongo ejemplos muy reales. Igual una persona piensa, quiero irme a una vivienda más nueva, ¿vale? Pero luego resulta que echa de menos tener ciertos servicios a pie o la sensación de barrio o ciertas conexiones. Por eso, antes de vender, yo me sentaría con una libreta y me haría esta pregunta con mucha sinceridad. ¿Cómo quiero vivir los próximos años?
No dónde quiero dormir, no qué portal me gusta, no qué barrio suena mejor, no. ¿Cómo quiero vivir? Porque elegir casa sin elegir vida es una de las formas más rápidas de equivocarte. Y te digo una cosa, cuando tú tienes eso claro, también te vuelves más paciente con la venta, porque ya no estás vendiendo por impulso, estás construyendo una decisión coherente para ti. La tercera pregunta es muy estratégica. ¿Quién es el comprador ideal para tu vivienda actual? Porque aquí hay un error muy típico. El propietario piensa, mi casa le puede encajar a muchísima gente, y normalmente no es así. Tu vivienda suele encajar especialmente bien con un perfil concreto, y cuanto antes lo entiendas, mejor. Porque una vivienda no compite con todas las viviendas en venta en Navarra, ni en toda Pamplona. Compite con 4 o 5 viviendas que por zona o por características son su competencia real en la cabeza del comprador. Y esto cambia muchísimo la forma de vender. Por ejemplo, si tienes un piso en Berriozar, no compites igual que una vivienda en pleno centro de Pamplona. Si tienes una vivienda antigua pero bien cuidada, no compites igual que con una vivienda reformada y a estrenar. Si tienes una vivienda sin ascensor, eso marca el perfil. Si tienes garaje, terraza, altura, luz o una distribución que funciona bien, también marca muchísimo. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le encaja de verdad mi vivienda? ¿A una pareja joven que quiere su primera vivienda? ¿A una familia que necesita más metros sin irse a determinados precios? ¿A una persona que prioriza zona por encima de la reforma? Porque cuando tú sabes quién puede enamorarse de tu vivienda, el mensaje cambia por completo. Cambia el reportaje, el texto del anuncio, el orden de las fotos, cambia qué enseñas primero y qué explicas después. Cambia incluso cómo preparas la vivienda para las visitas. Y aquí entra otra cosa importante. Hay que pensar como el comprador. ¿Qué le haría decir esta puede ser mi casa? ¿La distribución? ¿La luz? ¿La sensación de hogar? ¿La cercanía a determinados servicios? Eso hay que tenerlo claro, porque si no, caemos en el error de enseñar la vivienda desde el punto de vista del propietario y no desde el punto de vista del comprador. Y eso, te digo una cosa, se nota muchísimo. El propietario habla de recuerdos, el comprador piensa en su vida futura. El propietario habla de lo que ha significado esa casa, el comprador piensa si ahí va a estar cómodo. Por eso, esta tercera pregunta es tan importante, porque vender bien no es poner un anuncio y esperar. Es entender muy bien qué tienes entre manos, para quién encaja y con qué otras 4 o 5 viviendas te van a comparar. La cuarta pregunta pesa mucho más de lo que parece. ¿Estás preparado emocionalmente para vender? Porque aunque sea tu vivienda habitual y te vayas a otra, ahí hay una etapa de tu vida, ahí han pasado cosas. Ahí ha habido rutinas, celebraciones, discusiones, crianza, cambios, ilusión. Y aunque quieras vender, desprenderte de una vivienda no siempre es automático por dentro. Y aquí pasa mucho una cosa, personas que dicen sí, yo lo tengo claro, pero luego llega una visita o una crítica o una oferta y se remueve todo por dentro. Y claro, cuando no estás preparado emocionalmente pasan varias cosas. Te cuesta preparar la vivienda con objetividad, te molesta cualquier comentario del comprador, te cuesta asumir que el mercado no valora tu casa como tú la valoras emocionalmente. Una cosa te digo, una vivienda puede tener muchísimo valor para ti y eso es totalmente legítimo, pero el mercado no compra recuerdos, compra una casa concreta en una zona concreta y separar una cosa de la otra es fundamental porque si no, cualquier proceso de venta se te hace mucho más duro de lo que debería. Y cuando una persona hace ese trabajo de desapego, se nota muchísimo. Enseña mejor la vivienda, escucha mejor, negocia mejor, no se toman las ofertas como algo personal. Y la quinta pregunta junta dos cosas muy importantes. ¿Tengo preparado el plan práctico y documental? Porque una venta no es solo una decisión emocional o patrimonial, también es una operación práctica. Y si esto no lo ordenas bien, vas a entrar en un estrés innecesario. Aquí la pregunta es, ¿qué voy a hacer después de vender? ¿Voy a comprar otra vivienda? ¿Voy a alquilar un tiempo? ¿Tengo margen o voy justa de tiempo? Porque esto cambia por completo la estrategia. No es lo mismo vender con calma que vender con una fecha encima. Y junto a eso está la parte documental, que muchas veces se deja para el final y no debería. Antes de salir al mercado, conviene revisar muy bien
que todo esté ordenado, la nota simple, la cédula de habitabilidad, el certificado energético, los recibos del IBI, la comunidad, las posibles derramas y cualquier detalle que luego pueda generar una duda o un freno, porque una vivienda bien preparada documentalmente transmite seriedad. Así que si estás pensando en vender tu vivienda en Pamplona, o en Berriozar, Artica o en la comarca para cambiar de zona, yo antes de publicar me sentaría a responder con calma estas 5 preguntas y te las recuerdo. ¿Por qué quiero vender de verdad? ¿Qué vida quiero tener después? ¿Quién es el comprador ideal de mi vivienda y cuáles son esas 4 o 5 viviendas que por zona o por características van a ser mi competencia? Si estoy emocionalmente preparada o preparado para vender. Y si tengo claro el plan práctico y documental, porque vender bien no empieza cuando subes el anuncio, empieza cuando tienes claridad. Y aquí te voy a dejar una ayuda extra. En la descripción te dejo mi guía gratuita de 7 pasos para propietarios que quieren vender su vivienda, porque hoy te he hablado de 5 preguntas clave, pero en esa guía tienes más puntos que te van a ayudar a ordenar la decisión y a ver con más claridad por dónde empezar. También te dejo mi WhatsApp, mi tarjeta electrónica y otro vídeo mío de YouTube relacionado con este tema para que puedas seguir profundizando. Y ya sabes, si quieres que revisemos tu caso con calma, escríbeme. Suscríbete para más contenido sobre vivienda, propietarios y decisiones inmobiliarias en Navarra. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besico.